Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. Hace 8 días hablamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo como una enfermedad mental y hoy deseo hablar sobre mi experiencia haciendo mi versión del programa de Eso no se pregunta, que si no lo han visto les dejo el link en la cajita de información, así que vamos a empezar. ¿Qué es el TOC? Bueno, el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo de muchos pensamientos repetitivos que son intrusivos, que son pensamientos negativos de cosas muy feas y muy malas y que generan mucha ansiedad, y a partir de esa ansiedad, para sacarla del cuerpo, para sacarla y poder tener unos niveles menores de ansiedad, se generan las compulsiones, que son actividades repetitivas que tenemos. Yo la verdad es que no hablo mucho de este tema. A mí me lo diagnosticaron cuando era menor de edad, al mismo tiempo que con la depresión, porque bueno, esta enfermedad mental tiende a tener mucha relación con la depresión y la ansiedad, por supuesto, y no la hablo abiertamente. La realidad es que hasta ahora estoy empezando a abrirme con esto, porque en el punto en el que estoy pues ya estoy muy bien, muy recuperada, he estado muy bien hace ya bastante tiempo y ahora sí que quiero como poder invitar a otros para que se conozcan y sepan si tienen esta enfermedad o no, porque sobre todo aquí en Colombia no es muy conocida, mucha gente la sufre y es como una enfermedad muy escondida, o que muchas veces se da un mal diagnóstico y se cree que es TDI o TDAH o cualquier otro tipo de trastorno y no este, y pues esto hace que las personas no se sientan comprendidas, sobre todo porque, como les digo, es un trastorno mental. Entonces ahora sí que lo digo abiertamente sin problema, pero es como la primera o segunda o tercera vez que lo hago así abiertamente, y a la gente cercana pocas personas saben que sufro de este trastorno, muy pocas en realidad. Don Argentino, por supuesto, porque es la persona, el principal afectado, porque es el que vive conmigo, pero por lo demás prefiero no contarlo y no decirlo, prefiero no que la gente no sepa que lo padezco. En mi caso tengo muchas obsesiones, pero pocas compulsiones. Sí. Muchas obsesiones, pero pocas compulsiones, porque eso depende de qué trastorno tengas. Y yo tengo mucho, bueno, yo creo que una persona no tiene solo un trastorno obsesivo compulsivo, sino que tiene muchos, o sea, tiene de varios que los hemos hablado en otros videos, pero sí que el que tengo más marcado es el trastorno obsesivo el trastorno obsesivo puro, que no tiene compulsiones a la vista, sino que solo son obsesiones, y sí que tengo algunos con compulsión, pero son muy pocos, así que a simple vista pues la gente no se da cuenta de que sufro el trastorno. Entonces el mío se basa más en esas ideas dañinas, en esos pensamientos intrusivos repetitivos que son muy difíciles de parar. También tengo un poco de organización, como les digo, ya no, porque ya estoy bastante recuperada, pero sí que tenía mucho de la obsesión al orden, a la organización. Aún tengo algunas secuelas, porque bueno, al final les voy a contar algo de mi tratamiento y recuperación y todo eso, pero sí que tengo de eso, así que cuando vivo con mucha más gente, como lo hacía antes con la familia, lo que hacía era pegar las cosas para que no cambiaran de lugar. Entonces pegaba todos los almanaques, los esferos, las tapas a los esferos para que no se las quitaran, las materas, cosas así, pues que para otras personas pueden ser absurdas, pero para mí era como mi orden, que nadie entrara en lo que yo quería que estuviera organizado. También tengo mucho el trastorno a salir de los lugares, me cuesta mucho salir de un lugar y entrar a otro. Por ejemplo, si me dices vamos de tienda en tienda o de centro comercial en centro comercial, no, yo no puedo, no, yo con eso no puedo. Y cortar las tareas que yo esté haciendo para meter otra tarea. Por ejemplo, si hay que salir a comprar algo por alguna razón, o si hay que ir a hacer alguna vuelta o algo así, me cuesta mucho trabajo, ya no tanto como les digo, pero porque he pasado por un proceso de recuperación, pero cortar una tarea y empezar otra, no.
no puedo. Y también el trastorno a la muerte, y de este no voy a hablar porque es el que más me dispara la ansiedad y más me dispara el trastorno obsesivo compulsivo, pero sí que tengo ese trastorno muy marcado, es el que más marcado tengo, es el de la muerte. Todo lo que tiene que ver relacionado a ese tema, que como les digo no voy a hablar a profundidad porque no quiero que se me despierte la ansiedad y que vuelva la vocecita a despertarse. Es como si tuvieras un monstruo en tu cerebro y ese monstruo, como el dragón del castillo que siempre nos han contado en muchos cuentos, y ese dragón cuando está despierto hace que pienses cosas repetitivas, intrusivas y muy malas, pero cuando está dormido puedes llevar una vida tranquila, pero entonces se despierta con algunas cosas que puedan suceder en la vida. Siguiente, ¿te asustan tus pensamientos? A veces sí, claro, me asustan mis pensamientos porque al principio pensaba que yo era como la única loca que tenía ese tipo de pensamientos tan dañinos y tan malos, de pensar cosas tan malas, de que podía pasar o probablemente podría pasar esto o lo otro en cosas malas, y sí que me asustaban muchísimo porque eso es lo que produce la ansiedad, y esta enfermedad se basa en que esos pensamientos alimentan el miedo. Entonces esta enfermedad está basada en el miedo que producen esos pensamientos, y lo que empuja a la enfermedad es ese miedo que se produce, y por eso es que se produce tanta ansiedad. Entonces sí que me dan miedo los pensamientos, y hace muy poco tuve uno súper fuerte porque tengo un TOC con mis hermanos, también muy fuerte, y era que porque ellos querían que todos somos muchos hermanos y querían ellos que todos nos tatuáramos, nos hiciéramos un tatuaje exactamente igual, pero digamos con un símbolo que significara el puesto que ocupa cada uno, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, y yo les dije que yo no podía hacerme eso porque en mi mente está el hecho de que si nos tatuamos uno de nosotros va a morir. Pensamientos de este trastorno son súper fuertes. Entonces por eso no, tatuajes, agujas, cuchillos, no, nada de eso. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo no iba bien? Bueno, yo creo que yo siempre lo he tenido, sobre todo hay algo específico del TOC, bueno, que no es solo del TOC, de este trastorno, sino de otros también, pero que es muy, digamos que es un punto clave, y es el hecho de repetir muchas palabras o de repetir muchas ideas, y yo desde niña tengo eso de repetir ideas, de repetir palabras, de repetir el mismo tema, como cuando estoy explicando algo lo explico una o dos veces, incluso en muchos videos ustedes se puedan dar cuenta de que hay palabras y cosas que yo ya dije y que lo estoy repitiendo, y eso es por el trastorno obsesivo. No recuerdo un día que yo no haya tenido esa clave, por ejemplo, no, yo siempre la he tenido desde niña, pero creo que lo que despertó mi trastorno sin saber yo que era un trastorno, o sea que lo estaba padeciendo ni que existía una cosa así, una enfermedad así, es que cuando niña tuve un ataque de abejas africanizadas en la finca en la que vivíamos, y estaba con un tío y con mi abuela, y eso me generó mucha ansiedad, y creo que ese fue el punto en el que me despertó la enfermedad, el trastorno, y a partir de ahí empezó a crecer y a crecer y a crecer. Lo que pasa es que cuando uno es niño no entiende lo que le pasa, y por eso por muchos años la sufrí, por muchos años tuve que padecer con la enfermedad sin saber qué era, sin saber que existía, y pensando que no podía decir esto que sentía porque me iban a juzgar, y por eso la escondí durante mucho tiempo. Y otro punto también es que siempre he estado, cuando estoy con alguien, siempre me aseguro de que esa persona esté bien, y que, por ejemplo, en la calle no puede pasar la calle por cierto lugar, no podemos caminar, si hay puente peatonal tenemos que hacerlo por el puente, o tenemos que esperar a que el semáforo de verdad esté en rojo y los carros estén frenados, o la seguridad, sí, con la seguridad, con cuestiones de seguridad, que eso también es muy relacionado a la enfermedad. Soy súper obsesiva, súper obsesiva, y compulsiva también en esa parte de la seguridad. Entonces, como que desde niña supe que algo tenía, que algo no andaba bien en mí, pero no sabía que existía la enfermedad, que existía este tipo de cosas, y que lo que pasaba era que yo la estaba padeciendo.
¿Con tratamiento se puede vivir normalmente? Sí, con tratamiento se puede vivir normalmente. Para bajar la ansiedad se necesita tratamiento, una guía entre psicólogos, psiquiatras y medicamentos farmacológicos, pero bueno, sí que se puede llegar a tener una vida normal, dentro de lo que cabe para nosotros los que vivimos con este trastorno, es una vida básicamente normal y podemos desarrollar nuestras actividades normales. Hay que tener en cuenta que esto sí no se si este trastorno no se controla desde jóvenes, o sea, desde que sentimos que algo está mal en nosotros, el trastorno va a seguir creciendo, 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 es como un monstruo y va a llegar a un punto en el que ya no vas a poder retroceder. Y por eso es que hago este tipo de videos, porque si alguien siente algo como lo que yo siento, como lo que yo comparto, pues buscan ayuda para que los puedan guiar y puedan estar mucho mejor y no llegar al punto de no poder retroceder y tener que vivir con la enfermedad o solo con fármacos durante el resto de la vida, que es terrible. Lo importante es estar en un espacio que no te genere mucha ansiedad, en cosas que no te generen mucha ansiedad, y tener muy buena comunicación, saber exactamente qué estás diciendo y qué quieres a las personas, sobre todo pues que te rodean, ¿no? A tus amigos, a tu pareja, a las personas con las que vives, si vives con familia. Eso, tener muy buena comunicación y saber que muchas veces el que habla es el TOC, no soy yo, es mi TOC el que habla, es como otra persona, como un monstruo que sale de mí porque tengo la ansiedad demasiado fuerte. Y también entender que somos personas normales que tenemos un trastorno mental, no somos ni locos, no somos un monstruo, no cometemos delitos, no, eso no es así. Simplemente somos personas normales que tenemos un trastorno mental que hay que tratarlo y hay que trabajarlo. ¿Has necesitado medicación? Bueno, sí, a mí me medicaron cuando apenas fui diagnosticada con el trastorno, que como les digo, muy poca gente supo. Y fui medicada, claro, con medicamentos, con fármacos, y además tenía orientación por psicólogos y psiquiatras, y estuve con fármacos muy poco tiempo, la verdad, porque a mí me sirvió mucho la terapia cognitiva conductual, que es el poder cambiar tus pensamientos, y es una terapia que ayuda muchísimo con esto, así que dejé la medicación hace ya mucho tiempo. Sí que es verdad que hay cosas que pasan en la vida que despiertan otra vez como ese dragón, como les explico, como ese monstruo que uno lleva adentro. Por algunas cosas se despierta, por eso de algunos temas yo no puedo hablar, porque sé que si hablo mucho de ese tema se va a despertar y yo prefiero que esté dormido y que no vaya a tener sí, a veces es el miedo de sentir que se va a despertar, y por eso también te genera ansiedad, eso también es parte de la enfermedad, y debes estar muy consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Para este trastorno ayuda mucho la meditación y todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con lo positivo, conectarte completamente con eso y hacer terapia de meditación, de mindfulness, ayuda muchísimo, porque eso hace que los niveles de ansiedad bajen, no solo porque yo lo diga, sino porque a mí me lo sugirieron desde el principio y porque está científicamente comprobado que la meditación y las cosas así tranquilas hacen que no solo esta enfermedad se apacigüe, sino que otras enfermedades mentales también se puedan curar y pueda uno estar mejor con eso. Y por supuesto no estar solo, sobre todo cuando tienes los ataques más fuertes, cuando la enfermedad está a flor de piel, pues buscar ayuda y apoyo de alguien que sea de confianza y que te pueda entender. No necesita decir nada ni hablar nada, pero sí saber que esa persona está ahí, que uno puede contar con esa persona sin importar qué. ¿Por qué tienes TOC? Bueno, muchas personas dicen que es por predisposición genética, o esas son las investigaciones que se han hecho. Otros dicen que es por cosas que hayan pasado en tu vida o por cosas que hayas vivido de crianza, o sea, de los 0 a los 7 años. Y yo creo en mí que todo afectó, porque yo sí creo que mi papá y mi mamá tienen algo de este trastorno, pero que nunca ha sido diagnosticado, que ellos nunca han ido a un especialista, que sean diagnosticados y que les digan que sí lo tienen. Y pues bueno, es difícil porque ya son adultos mayores, entonces sí son adultos y ya ellos no creen en estas cosas ni piensan que una enfermedad así exista, y creo que entonces tengo algo de predisposición genética.
lo que se dice es que no es que necesariamente pase de padres a hijos, porque si no todos los hijos lo tendrían, sino que sí hay una predisposición genética y desafortunadamente me tocó a mí. Y yo creo que otros familiares también la tienen, pero tampoco han sido diagnosticados nunca, como que a esas cosas nunca les ponemos cuidado, pero hay que hacerlo porque si no uno vive un infierno durante toda una vida. Y eso y otras cosas es que he vivido, soy una persona muy emocional desde siempre y he vivido cosas muy fuertes como pérdidas de personas que yo quería mucho de una forma muy fea, de cosas feas, sí, como bueno, por cosas feas, y eso hace que el trastorno obsesivo compulsivo se dispare y esté a todo lo que da. ¿Eres insoportable? Sí, yo sí pienso que yo soy insoportable, sobre todo cuando tengo la ansiedad muy alborotada, sí, yo sí siento que soy insoportable y que lidiar conmigo no es fácil, como les digo, hay momentos o hay tiempos en los que yo puedo estar muy bien, pero hay momentos en los que puedo estar muy mal. Por ejemplo, hace 3 años que fue como como la última recaída de la enfermedad, fue muy terrible porque una persona que era parte de la familia tuvo una muerte trágica y eso hizo que se me despertara y casi no me la puedo controlar. Fue muy duro, muy difícil, sobre todo, como les digo, para don Argentino, porque lo cuidaba mucho, porque en mi mente existían los pensamientos de que eso que le pasó a ese muchacho también le podía pasar a otras personas que podían vivir eso mismo y que yo tenía que sufrir eso mismo que sufrí con él, con personas más cercanas. Y bueno, eso hace el trastorno y por eso casi no lo puedo controlar, pero bueno, al final que sí pude y desde ese momento ya he estado muchísimo mejor. Pero sí soy insoportable. ¿Te gustan las sorpresas? No, no. Las sorpresas y yo no nos llevamos bien. No me gustan las sorpresas. No. O sea, hay sorpresas que son buenas, que como de cumpleaños y cosas así, bueno, eso lo soporto un poco, pero sorpresas no. Sorpresas definitivamente no. Cosas que cambien o que... Porque la enfermedad también, como les decía en otros videos, hace que uno quiera controlarlo y tenerlo todo controlado. Quiera y sí, ese sea como el deseo de controlarlo todo. Y cuando es una sorpresa, es algo que tú no puedes controlar, no. Me va muy mal. Por ejemplo, con hechos tan simples y tan sencillos como que si salimos con don Argentino en la moto y yo sé exactamente para dónde vamos para la casa de no sé quién y por alguna razón él cambia de ruta o para en algún otro lugar que yo no sé, mi ansiedad se dispara terriblemente. Claro, como les digo, ahora porque estoy recuperada, pero hace 2 o 3 años no lo soportaba, me daba ansiedad terriblemente, así que si eso que se pueden llamar sorpresas, que son unas cosas mínimas de parar en un lugar que tú no tenías en tu mente como ruta, te hace desesperarte así, pues imagínate si es una sorpresa más grande. No puedo. Sorpresas no, por favor. ¿Has ocultado tu enfermedad? Sí, pues como les decía desde el principio hasta ahora que estoy muchísimo mejor, porque es que siempre he estado como... A mí la depresión sí que me la supieron manejar y pude estar muy bien, y desde que tuve el último ataque ya hace más de 6 años o 7 años he estado muy bien, hasta que les conté que el año pasado perdimos a un familiar muy querido, muy cercano y se me despertó un poco, pero en 8 días ya estaba mucho mejor, cuando antes me duró 5 años. 5 años con depresión, es terrible vivir con depresión y con un trastorno obsesivo compulsivo por tanto tiempo. Pero fue la última vez el año pasado por 8 días que sufrí depresión y ya no, digamos así, ataques fuertes no he tenido. Pero con lo del trastorno obsesivo compulsivo sí lo he tenido, he estado en subidas y bajadas todo el tiempo, subidas y bajadas hasta ahora que empiezo a hablar del tema, que empiezo a abrirme y a expresarme sobre esto, es porque ya me siento
muy bien, o sea, en un 95%, 99% de recuperación ya muy bien, porque antes no, era terrible y pensé que se me iba a despertar el monstruo ahorita porque el año pasado, o bueno, en meses anteriores también muere un familiar cercano, una persona cercana, como un familiar de un familiar, y yo intenté estar lo más lejos de la situación en todo sentido porque yo sabía que si estaba muy involucrada en el tema iba a terminar despertando nuevamente el TOC y no quería pasar otra vez por eso, así que decidí alejarme y sí que lo pude sobrellevar bien y no se me despertó, entonces he estado muy bien en los últimos tiempos. Pero sí la he escondido, siempre he escondido esta enfermedad, este trastorno, son muy pocas personas, o sea, 2 o 3 que saben que lo sufro así de profundo como se los estoy contando y pues ahora ustedes que ahora sí lo saben y saben por qué grabo este tipo de videos y por qué hago este tipo de cosas es para poder ayudar a otros y que no tengan que pasar por lo mismo que he tenido que pasar yo. Es el TOC el gran olvidado de las enfermedades mentales. El TOC siempre lo ven como cómico, ¿no? Como la película de Tok Tok, que es una muy buena película, que yo también la he visto varias veces y me divierto con ella, pero el TOC es el gran cómico de las enfermedades de trastornos y realmente no es así. El paciente, quienes sufrimos de este trastorno, sufrimos muchísimo y esa carga se lleva por dentro, se lleva en la mente y claro, mucha gente no se da cuenta porque, ay, oye, pero tú pareces normal o, oye, pero tú parece que no tuvieras nada y como yo no lo comparto, pues digamos que nadie se da cuenta porque mis compulsiones son mínimas, pero el monstruo lo lleva uno por dentro y ese monstruo te va comiendo poco a poco y por eso es que a los que sufrimos de este trastorno muchas cosas no podemos hacerlas, por ejemplo en mi caso el conducir, y sé que muchos que sufren de este trastorno no podrían conducir porque el pensamiento no nos dejaría y yo el solo hecho de estar nombrando esto ya en mi mente está que si yo conduzco voy a provocar un accidente donde va a morir gente que es inocente y con ese pensamiento ya no podría hacerlo, no puedo y sí que tengo pase de moto, tengo pase de carro, pero nunca los he utilizado. Nunca porque no. Por eso mismo, por el trastorno. Y sí es el gran olvidado, entre otras muchas enfermedades y muchos trastornos psicológicos y emocionales. Es uno de los grandes olvidados y más que olvidados es como que lo tienen de chiste, es una enfermedad que todo el mundo utiliza como de chiste, pero en realidad no tiene nada de gracioso, no tiene nada de chistoso, es una enfermedad muy dolorosa y que deberían también abrirle la puerta a ver la realidad y por eso hay documentales que han hecho personas que sufren del trastorno y lo han sacado por internet y por otras redes para que la gente sepa que no es el solo hecho de lavarse las manos repetidamente, que eso no, eso es solo una manía, pero la enfermedad va por dentro. ¿Qué te molesta que te pregunten? Más que me moleste que me pregunten, me molesta que no me contesten. Por ejemplo, el hecho de fechas, de cuánto tiempo te vas a tardar haciendo esta tarea o para cuándo dejamos esta actividad o que sí, ese tipo de fechas no. O cuántos años tienes, cuánto y cuántos y cuándo, no, son preguntas que a mí me cuestan mucho, primero responderlas y segundo que la gente no sepa responderlas tampoco, o sea, de no saber, no, puedo demorarme, yo qué sé, 2, 3 días, pero no lo sé en realidad o así, no lo llevo muy mal con ese tipo de preguntas, no, por favor, porque no, con cuestiones de cuántos, de cuánto tiempo, de cuándo, de no. Eso es lo único que me molesta que me pregunten, pero en realidad, como les digo, como poca gente sabe que sufro el trastorno y como vivo alejada de mucha gente, o sea, 2 o 3 amigos y otros amigos que por supuesto están detrás de cámara, pero, o sea, ustedes me refiero, pero ellos no saben nada sobre el tema y tampoco es que me interese contarle a todo el mundo porque solo quiero este mensaje para aquellos que de verdad lo sufren y que les podamos ayudar de alguna manera.
Ay, por supuesto, la pregunta que hacen muchos de ¿y por qué no dejas de hacer eso? ¿Y por qué no? Eso sí que me molesta, con mi familia me pasaba muchísimo porque, ay no, pero no hagas eso, que te estás lastimando, ay, pero ¿por qué no? Si es una estupidez, ¿por qué no puedes dejar de hacerlo? Bueno, pues es como cualquier trastorno mental, como una adicción, como cualquier tipo de esas cosas, que como una manía que tú no puedes dejar de hacerla y que por más de que te digan que está mal o que tú no deberías hacer eso o que por qué no te pones a hacer eso, no, nosotros no, como que nuestra mente no entiende eso y seguimos repitiendo estas compulsiones, pero es precisamente por eso, por bajar los niveles de ansiedad. Y por muchas razones es mejor vivir en un lugar tranquilo y con una vida menos acelerada, por supuesto, para poder llevar mejor la enfermedad. La última pregunta es, ¿el TOC se cura? Bueno, para el TOC hay tratamiento como para muchas enfermedades, como para la depresión, la ansiedad, las adicciones, hay tratamientos, hay medicamentos también para la depresión, para el TOC sí que hay medicamentos que funcionan muy bien, pero saben que yo prefiero una alimentación saludable y semillas que estar consumiendo medicamentos de farmacia porque siempre tienen dañan otras partes del cuerpo, entonces yo por eso no consumo ningún medicamento. Sí, tratamiento por muchos años con psicólogos y psiquiatras, como les digo, y sí que es como la depresión y como una adicción que no tienen cura. No tienen cura, tienen tratamiento, se puede llegar a vivir normal, pero en realidad yo no creo que tengan cura. Lo que sí tienen es que uno puede vivir una vida normal, pero puede uno recaer en cualquier momento. Pasa lo mismo con el TOC. Con el TOC puedes recaer en cualquier momento por cosas que te puedan pasar en la vida, sobre todo por ejemplo el que me despierta a mí son, como les dije al principio, cosas que tengan que ver con relación a la muerte. No, ese TOC lo llevo muy mal, muy mal, y todo lo que tiene que ver relacionado a ese tema me despierta la enfermedad de una forma incontrolable y ahí es donde empiezan los problemas. Pero si no es así, ya puedo estar normal, tranquila y vivir una vida común y corriente haciendo las cosas que hacen todas las personas normalmente, pero si se despierta, dormirlo nuevamente, y ese despertar es como recaer, ¿sí? Yo lo llamo despertar porque es el monstruo que se despierta, el dragón que se despierta, pero es recaer. Puedes recaer siendo adicto a alguna cosa, siendo depresivo, siendo ansioso.